Hola, buenas, ¿qué tal? Esta tercera clase, que va a ser una clase muy larga en general, porque hoy los vamos a dedicar a estudiar temas de álgebra elemental y ecuaciones. Eh, ¿Por qué digo que es bien larga? Porque vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos en álgebra, o bueno, todo lo que se suele ver también en educación media, en secundaria, como se suele llamar en algunos lugares. Eh, entonces, como, bueno, venimos repitiendo de la serie de videos anteriores, vamos a estar estudiando propiedades como tal, pero a través de su comprobación, o bueno, más que nada su demostración por el método axiomático. Eh, y finalmente vamos a estar viendo ecuaciones polinomiales y vamos a ver algunas cositas ahí. ¿Ya? Entonces, partimos con nuestras nociones, que es el álgebra elemental. ¿A qué nosotros le referimos con álgebra elemental? Entonces, el álgebra, ah, el álgebra simplifica las operaciones aritméticas. Ese es el gran propósito. Bueno, más que nada simplifica expresiones, operaciones, eh, expresiones que involucran operaciones aritméticas y trascendentales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a simplificar expresiones que involucran operaciones aritméticas y trascendentales? Vamos nosotros a usar una expresión abstracta literaria. ¿Ya? Entonces, usando una expresión de abstracción literaria. Entonces, cada vez que nosotros estamos estudiando álgebra, en general uno suele ver, donde antes había números por expresiones, ahora suele ver letras. Esas letras, entre comillas, porque en realidad son factores o variables, en realidad, ese es el nombre correcto, son variables. Acá le voy a poner variables. Suelen tener diferentes clasificaciones, que estas variables son monomiales, binomiales, etcétera. Monomio es solamente una expresión, por ejemplo, no sé, a, m, n cuadrado. Binomio en parte serían dos expresiones, AM por ejemplo más B gamma, y ahí podemos, y este puede ser al cuadrado, este al cubo, este con raíz, etcétera. ¿Ya? Ahí bueno, después tenemos trinomio, etcétera. Entonces todas esas expresiones con factores literales nosotros los vamos a llamar variables en general. Ya a esto se refiere el álgebra. Entonces nosotros tenemos operaciones comunes y recursivas en el álgebra. Entonces, en general hay expresiones comunes y recursivas. A esas expresiones donde uno tiende a la recursividad, que esta expresión la vuelvo a ver, que posteriormente la voy a volver a ver, que posteriormente la voy a volver a ver. Esa misma expresión, uno en general lo suele llamar producto notable, llamado productos notables. Ya, entonces, ya que nosotros tenemos esto que estamos llamando por recursividad a un producto notable, quiero hacer una pequeña aclaración, que en general siempre suele haber una pequeña confusión acá. Entonces, lo que se suele llamar factor común o factorización es el axioma de distribución.
Entonces, todo lo que nosotros llamamos factor común o factorización es solamente este axioma, ¿ya? Vamos a dar su definición. Entonces, recordemos esto, cuando nosotros decíamos, para todo x, y y z que pertenezcan a los reales, entonces x por z más y por z es lo mismo que decir x más y por z, ¿ya? Y bueno, posteriormente aquí ustedes pueden ocupar conmutatividad y pueden jugar un poco con el orden. Entonces, el hacer esto una expresión, uno finalmente puede terminar dando vuelta a la expresión. Entonces, quedaría z por alfa. Entonces, por conmutatividad, tenemos que esto sería z por x más y, que finalmente sería lo mismo que decir que vamos a aplicar este axioma de distribución por distribución, y sería z por x más z por y. ¿Ya? Entonces, a partir de esto uno puede decir que z por x más z por y es lo mismo que z por x más y. ¿Por qué menciono esto? Porque en general tienden a decir vamos a hacer una factorización y lo tienden a confundir con una propiedad. Pero la factorización no es una propiedad, es el uso del axioma de distribución. Ahora, si es que esto uno quiere verlo como una propiedad explícita para el álgebra, perfecto, de hecho se puede establecer esa propiedad. Pero lo que quiero que vean es que es el axioma de distribución. Entonces, todo lo que nosotros vimos anteriormente lo seguimos conectando acá. Por eso lo explico, ya que necesitamos como hacer el nexo de toda la materia, para que no sea materia olvidada. Entonces, ya como nosotros tenemos esto, vamos a estudiar los productos notables. Em, pero los más comunes, no, nosotros no los vamos a anotar todos porque hay un montón, productos notables por doquier. Entonces, solamente vamos a estudiar algunos comunes y, bueno, por supuesto también los vamos a demostrar. Algunos. Productos notables. Entonces, valga la redundancia, nosotros ya definimos que son productos notables, que básicamente son operaciones de recursión que se vuelven a hacer por sí mismas. Entonces, no hay que volverlo a definir. De hecho, ya lo definimos. Así que no vamos a volver a dar esa definición. Pero sí lo que vamos a considerar es lo siguiente. Para todo, no sé, ya que estamos trabajando con esta letra, vamos a trabajar con eso. X, Y y Z que pertenezcan a los reales. Vamos a establecer los siguientes productos notables. ¿Ya? Uno, A, bueno, es que estoy un poco acostumbrado, pero lo mismo que X más Y al cuadrado. Que esto sería lo mismo que decir X cuadrado más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ya, eso viene un poco como canción, pero realmente cuesta dirimir el por qué esto. Voy a hacer un enfoque desde dos perspectivas, ¿ya? El primero, que lo voy a anotar aquí explícito, em, demostración axiomática. Axiomática. Porque ya que estamos trabajando con axiomas, ¿por qué no aprovechar esto? Entonces partimos. Si esto lo está diciendo que es x más y al cuadrado, por definición de potencias, nosotros podríamos decir que esto es x más y por x más y. Entonces, por definición de potencias. Ahora que nosotros tenemos esto, podemos desglosar solamente. Podemos ocupar respecto a la primera variable una distribución. Entonces nosotros dijimos que esto era distribución. Entonces, distribución. Ahora que tenemos distribución, podemos nuevamente aplicar distribución para cada uno de estos productos internos. Entonces tendríamos x por x más x por y más y por x más y por y. Entonces ahí tenemos nuevamente distribución. Eh, ¿Qué más podríamos ocupar? Directamente acá, nosotros podríamos ocupar propiedades de potencia, o sea, conmutatividad.
para dar vuelta a ese o el otro, pero bueno, conviene dar vuelta a este por el simple hecho de que la expresión está establecida de esa manera, ¿ya? Entonces vamos a tener un poquito de orden. Va a quedar x por x más x por y más x por y más y por y. Ya, esto era conmutatividad. Uy, lo siento. Conmutatividad. Ya, podemos ocupar propiedades de potencia. Esto va a quedar x cuadrado más x por y más x por y más y cuadrado. Por definición de potencia. Ya. Ahora que tenemos esto, como dije, podemos ver un paso, decir que x por y más x por y sería básicamente uno. O podríamos aplicar lo que nosotros estamos aprendiendo, porque al final esto tenemos que aplicarlo. Entonces, nuevamente tenemos distribución, pero respecto a un factor común. Entonces, tendremos x cuadrado más x por y, uno más uno más y cuadrado. Entonces, tenemos distribución, pero inversa, ¿ya? O factorización, ya como quieran llamarlo. Bueno, ahí nuevamente tenemos una definición, ¿ya? Uno más uno sería 2. Entonces, por definición, uno más uno es igual a 2. Ya. Eh, y bueno, aquí podemos ocupar conmutatividad solamente y nos va a quedar la siguiente operación. Va a quedar que esto sería 2 paréntesis x por y, que sería lo mismo que xy más y cuadrado. Esto sería conmutatividad. Por lo tanto, x más y cuadrado es igual a x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Ya. Ahí tenemos una demostración. Como les dije, ese es un enfoque que le podemos dar. También podemos darle otro enfoque, que también es una demostración, aunque no lo crean. Pero esto se conoce como demostración geométrica. Entonces, demostración geométrica. Ahora lo vamos a olvidar un poquito de axioma y lo vamos a centrar en esto. Entonces, nosotros decimos, em, perfecto, yo tengo un papel cuadrado. Entonces, vamos a asumir que esto es un papel cuadrado. Ya. Tenemos un papel cuadrado. Este papel yo lo podría cortar de una manera asimétrica. ¿Ya? Pongamos que este papel le hacemos dos cortecitos. Un corte acá y otro corte de la misma medida, acá. O un poquito más arriba, para que quede un poquito, para que quede con la forma bien definida. ¿Ya? Entonces este papel podríamos designar números. Por ejemplo, este lado podríamos decir que vale X. Podríamos decir que este lado vale Y. Por ende, este lado vale Y y este lado vale X. Entonces, ¿qué uno dice? Quiero calcular el área completa de esto. ¿Cómo sería el área completa de esto si este lado vale X más Y? O sea, este lado vale X más Y y ese lado vale X más Y. Uno dice, ¿cómo calculo el área de un cuadrado? Sería base cuadrada o base por altura, porque la altura en este caso sería la misma. Por eso decimos base cuadrada. ¿Y cuál sería esta altura o base? Sería X más Y. Por ende, esta área total del papel sería X más Y cuadrado. O sea, B por B o A por A. ¿Ya? Pero también podríamos decir que el área sería la suma de la área interna, porque si nosotros separamos este papel, tendríamos entonces este papelito acá, el otro papelito acá, el otro papelito acá y el otro papelito acá. Perfecto. Pero este papelito de acá resulta que es el mismo de acá. Son dos veces el mismo papelito. Por ende, tendríamos esa área de acá más el área cortita más esa área chiquitita. Por dos veces. Y eso sería la suma de las áreas. ¿Ya? Pero resulta que nosotros podríamos determinar esa área. Porque sabemos que
Este lado de acá vale x y este lado vale de acá x. Entonces el área sería x cuadrado. Esta área de acá vale x y esta área de acá vale y. Por ende, eso vale x por y. Y aquí igual. Y esta área de acá vale y y esta área de acá vale y. Por ende, el área sería y cuadrado. Por lo tanto, también la suma de las áreas interiores sería x cuadrado, que sería esa área, más esa área con esa área, que serían dos veces esa área, 2xy, más el área chiquitita, y cuadrado. De aquí uno puede decir que el área total externa es igual al área interna. Porque independiente de que nosotros hayamos cortado este cuadradito, si nosotros lo juntamos sigue siendo el mismo cuadrado, sigue cubriendo la misma superficie. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos decir que el área total vale x más y cuadrado, que en realidad esto no es área total, esto es área externa. Esto es igual al área interna, que sería x cuadrado más 2x por y más y cuadrado. Y listo. Ahí tenemos otra forma de poder ver el cuadrado de un binomio. O un binomio al cuadrado, porque esto al final es un binomio, son dos términos que están al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como ven, acá nosotros ya vamos flexibilizando un poco el conocimiento de las matemáticas en sí. Ya no está siendo un poco ni tan rígida. Ya que en general uno cuando estudia matemáticas piensa que son súper cuadradas las matemáticas, que no se puede hacer mucho, que son súper estrictas. eh, y bueno, de cierta manera los axiomas son lo que nosotros estamos estudiando, en especial los axiomas de cuerpo, ya que nos permiten saber cómo nosotros estamos trabajando. Pero también la intuición nos dice otra cosita y para eso está la gran geometría, que sinceramente es un área que me gusta, me llama mucho la atención. Entonces, ese es el primer producto notable que nosotros vamos a estudiar. Bueno, de aquí salen otros productos notables, ¿ya? Que yo los voy a anotar así de pasadita, ¿ya? Eh, le voy a ir haciendo un enfoque, quizá unos que sean un poco más interesantes. Segundo producto notable, si es que tiene un producto común, esto es un por A más C. Esto sería lo mismo que decir el primero al cuadrado. Fíjense que acá al distribuir, ustedes les va a quedar A común. Les va a quedar AC más AB, que sería lo mismo que A, B más C. Más, bueno, nosotros estábamos trabajando con XY. Qué error. X más Y por X más Z. ¿Ya? Es lo mismo. X cuadrado más X por Y más Z más Y por Z. Esto es súper práctico porque de hecho esto los va a ayudar a poder factorizar algunas expresiones comunes. Por ejemplo, por dar un ejemplo, x cuadrado menos 3x más 2 es igual a cero. O no necesariamente una ecuación, sino que puede ser eso. Cuando uno tiene esa expresión dice, cumple el mismo formato, se está repitiendo x, entonces podríamos dar x a ambos lados. Y ahora dice, ¿qué números sumados me darían menos 3 y multiplicados me darían 2? Entonces aquí uno dice que y más z es igual a menos 3 e y por z es igual a menos 2. O sea, más 2. Eh, acá solamente, como esto es una cantidad entera, se me podría ocurrir que fuera 4 por un medio. Pero 4 por un medio, o sea, 4 más un medio no nos da eso. Podríamos tener, por ejemplo, 2 por uno. Y 2 más uno, en el caso de acá, los daría 3. Ah, pero los da 3. Aquí nosotros podríamos tener entonces los inversos. Menos 2 por menos uno, que eso sí lo daría 2. Pero menos 2 más menos uno lo daría menos 3. Entonces ya lo encontramos. Menos 3 y menos 2. ¿Ya? Es una forma común de factorizar. Eh, yo no lo ocupo tanto. Yo de hecho ocupo otra forma que la vamos a ver igual. ¿Ya? Pero para operaciones rápidas nos sirve eso y es bien práctico. Número 3. Este se llama suma por su diferencia. ¿Ya?
donde tenemos el primer término que se repite y el segundo término se repite, pero respecto al inverso. O sea, tenemos el término y en la otra expresión tenemos el inverso del término. ¿Ya? Esto lo único que les dice es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y por supuesto, la tarea que tienen que hacer ustedes es demostrar esto por vía axiomática o inclusive podrían hacerlo por vía geométrica. Todo se puede demostrar por vía geométrica respecto a productos notables. El tema es que hay que tener creatividad solamente, pero se puede. De hecho, este es un poco más complicado. Eh, ya, a ver, ¿cuál más podríamos hacer? Binomio cubo. 4 x más y más z al cuadrado. Esto sería lo mismo que eh, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2 por el primero por el segundo, el primero por el tercero y el segundo por el tercero. Ya, aunque ustedes no lo crean, esto también tiene interpretación geométrica. ¿Ya? Ya. Este entonces, en vez de hacer la vía axiomática, que de hecho la vía axiomática no hay ninguna diferencia con lo anterior, podríamos hacer geométrica. ¿Ya? Entonces, demostración geométrica. Ya. También vamos a tomar un cuadrado de longitud cualquiera. Y este cuadrado también lo vamos a volver a dividir en secciones regulares. Por ejemplo, este lo vamos a dividir por acá. Este lo vamos a dividir por acá. Y acá igual. Lo vamos a dividir por acá. Y así como por acá. Un poquito más arriba. Y lo mismo. De hecho, no hay mucha diferencia con el otro. A este, por ejemplo, lo podemos llamar el lado X, el lado Y y el lado Z. Este igual. Z, Y y X. Entonces sabemos que la área, en este caso, el área externa, sería X más Y más Z al cuadrado. Y el área interna sería la suma de todo. Fijémonos que acá tenemos x cuadrado. Esta distancia acá vale y, esa de acá vale y, pero ese vale x, así que sería x por y. Esa distancia vale z y este vale x, así que sería x por z. Pasemos acá. Esta distancia vale x, ese vale y, así que sería xy. Esa distancia vale y esa distancia vale y, así que sería y cuadrado. Esa distancia vale z y esa vale y, así que sería yz. Esa vale x y esa vale z, así que sería zx. Esa vale y y esa vale z, así que sería iz. Y bueno, esa vale z y esa vale z, así que sería z cuadrado. Por ende, fijémonos, los únicos que son perfectos y son cuadrados son los de la línea diagonal, así que los va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, más el resto del área. Pero fijémonos que esa área se vuelve a repetir acá. Esta área de acá se vuelve a repetir acá. Y esa de ahí se vuelve a repetir ahí. Por ende, se repite dos veces cada una. Entonces tendríamos dos veces x por y, y por x por z e y por z. Por lo tanto, podríamos decir que si el área externa es igual al área interna, podríamos afirmar lo siguiente, que x más y más z al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2 x por y, xz y z. Y bueno, eso es un poco más entretenido para que vayamos haciendo el curso más dinámico. Si bien es cálculo y tenemos que tener rigurosidad, la geometría también tiene su rigurosidad. Así que es interesante poder analizar esto.
Y bueno, y después posteriormente tenemos la identidad de Cauchy, ¿ya? Número 5 que yo creo que va a ser la última. Donde tenemos x más y al cubo, este sería em, el primero al cubo, más 3 por el primero al cuadrado por y cuadrado, o sea, por y, más 3 por x por y cuadrado, más y al cubo. Y bueno, y en el caso de que tenga un signo distinto, por ejemplo, este fuera x menos y al cubo, fijémonos que solamente ese tiene implicancia negativa. Acá va a ser positivo, porque bueno, está el cubo, o sea, está el cuadrado. Cualquier término al cuadrado va a ser positivo, por ende el signo se conserva en esas dos operaciones. Y sin más, también se podría conservar acá. Ahí. Eh, ¿Por qué les presento esto? Porque si se fijan, podemos factorizar acá. O bueno, ya vamos a llamarlo factorizar ya que estamos trabajando con álgebra. Al factorizar, a esto se le conoce como la identidad de Cauchy. Identidad de Cauchy. ¿Qué nos dice? Nos dice que x más y al cubo va a ser x al cubo más y al cubo más 3x por y la misma operación. Tendríamos x más y. ¿Ok? Esa es la famosa identidad de Cauchy. Y también el signo lo podemos conservar. Entonces, si es x menos y, podríamos conservar el signo eventualmente acá. Ahí, ese ahí, internamente. Bueno, y es igual. Entonces, bueno, hay otras identidades más. La idea de cuando uno conoce las identidades es poder posteriormente ocupar estas identidades. Es decir, no estar demostrándola constantemente. Si bien ya hicieron este trabajo y pudieron demostrar, bueno, esas dos y eventualmente esta, que de hecho esta también la pueden demostrar geométricamente, pero tendrían que extender este cuadrado una dimensión. Así que les va a quedar un cubo. Y ese cubo eventualmente también lo podrían fragmentar interiormente. Fíjense, lo podrían fragmentar acá y lo podrían fragmentar acá. Acá igual, acá igual, acá y acá. Entonces al desarmar las piezas les va quedando un cubo de área x al cubo más y le va a quedar una serie de paralelepípedos. ¿Cuántos? Ahí tienes que contabilizarlo. Entonces ahí ustedes se ponen a descomponer esto y usan un poco la creatividad, ¿ya? En caso de que no lo quieran hacer por vía axiomática, que si ustedes me preguntan, yo lo haría por vía axiomática porque es más rápido y es seguro. En cambio, la geometría también se lo recomiendo si es que tienen tiempo, ya que también les ayuda a desarrollar una habilidad espacial y una abstracción geométrica para ver las cosas en el espacio, ¿ya? Y como les dije, también hay otras identidades, como la identidad de Argand, la de Gauss, la de Legendre. De hecho, lo voy a presentar. También existen otras identidades. Yo creo que voy a presentar dos solamente, porque las otras son un poquito más raras. No sé, la de Argand, por ejemplo. La identidad de Argand, que a este le voy a poner color rojo. La identidad de Argand nos dice que este sería el primero al cuadrado más x más uno por x cuadrado menos x más uno. Eso es lo mismo que x a la cuarta más x cuadrado más uno. Hay un tipo de ecuación en todo caso que satisface esta forma, que es x cuadrado más 2 x cuadrado más uno. A esto se conoce como una ecuación de tipo bicuadrática, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante. Ya, esa es la identidad de Argand. Es una identidad bien práctica. Yo lo he ocupado, si es que le soy sincero, solamente una vez, que fue en un ejercicio que me pidió un estudiante y no la he vuelto a ocupar, ¿ya? De igual manera, esto podríamos haberlo factorizado, pero la identidad de Argand en ese momento me ayudó a hacerlo rápido, ¿ya? Y bueno, y la última que les voy a presentar es la identidad de Gauss.
La identidad eh, buscar, identidad de Legendre y Lagrange. Busquen esas identidades. Y curiosamente, estos tres nombres, Gauss, Legendre y Lagrange, les van a salir hasta el último curso de matemática que tengan, en especial si dan métodos numéricos. ¿Ya? Entonces, la identidad de Gauss nos dice que este sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, o sea, al cubo, lo siento, que trabaja con una propiedad cúbica, menos 3 primero por el segundo por el tercero. Esto lo daría x más y más z por el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, menos el primero por el segundo, el primero por el tercero y el segundo por el tercero. Más, bueno, eso, ¿ya? También esto podemos hacer una equivalencia, ya que hay términos que se repiten acá, acá y acá. Esto sería lo mismo que decir un medio de x más y más z de el primero menos el segundo al cuadrado. O sea, x menos y al cuadrado más x menos z cuadrado más y menos z al cuadrado. Esa es otra forma de ver esa identidad, ¿ya? Como les digo, la identidad está para que nosotros comprobemos y posteriormente podamos ocupar, ¿ya? Que sea recursivo eso. Y también busquen eso, que les van a hacer práctica al final, si es que tienen algún caso con eso, ¿ya? Eh, ya. Entonces, ¿por qué nosotros estuvimos viendo y repasando todo esto de producto notable, factor común? Porque finalmente nosotros tenemos que llegar a algo que se llama ecuaciones que vamos a estar estudiando. Entonces, en este momento vamos a estar estudiando ecuaciones. Entonces, ¿qué son las ecuaciones? Las ecuaciones como tal, bueno, antes de definirlo vamos a ver dos términos. Entonces, definimos dos cositas que en general también se confunden. Uno, igualdad matemática. ¿Qué es una igualdad matemática? Es una proposición de equivalencia entre dos expresiones algebraicas. Es una proposición de equivalencia entre dos expresiones algebraicas. Em, Algo importante a destacar acá, que de hecho puedo escribirlo como propiedad, en 1.1, propiedad, cualquier cambio realizado debe hacerse a ambos lados de la expresión. Ya. Em, ¿Por qué menciono esto? Porque en general siempre hay una confusión acá. No sé, a ver, les voy a dar un ejemplo de una igualdad. Ejemplo, color azul. Entonces, ejemplo. Podríamos tener lo siguiente, 2x más 2. Esto es lo mismo que decir 2x más 1. ¿Ya? En ese caso, ustedes tienen una igualdad entre expresión. Esta expresión es igual a esta expresión. Es más, no es igual, es equivalente.
que es muy distinto. Si nosotros desarrollamos esta expresión, volveríamos a esta. O sea que esta expresión es equivalente de eso, pero no igual. Para que fuera igual, esto tendría que ser 2x más 2. Ahí son exactamente igual, de hecho son simétricas. Pero esto es equivalente a la primera expresión. ¿Ya? Esto es una equivalencia. Y aplicando esta propiedad que yo les digo, que lo voy a hacer con color dorado, cuando ustedes realicen cualquier cambio, tiene que realizarse a ambos lados de la expresión. Por ejemplo, si yo multiplico por un medio, si multiplico por un medio, significa que tengo que hacerlo a ambos lados. O sea, esto va a ser un medio y un medio. Un medio de 2x más 2 es igual a un medio de 2x más 1. Eso básicamente es 1, ¿ya? Que sería la propiedad del inverso multiplicativo, que nos va a dar el neutro multiplicativo. Entonces esto es lo mismo que decir un medio de 2x más 2 es igual a x más 1. Sigue manteniendo una igualdad, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, si ustedes suman menos 1, también tienen que hacerlo a ambos lados. Entonces esto les va a quedar un medio de 2x más 2 menos 1 de aquí igual. X más 1 menos 1 aquí igual, para destacar ese valor. Y finalmente, cuando ustedes ya generen la expresión, van a tener un medio de 2x más 2 menos 1 es igual a... Eso como tal sería el inverso aditivo, que nos va a dar el neutro aditivo, que sería 0. Y x más 0 sería x. ¿Ya? Ahí siguen teniendo una expresión. ¿Ya? Esto es una igualdad. Por eso explico y soy quizás tan majadero con esto, porque no es lo que está sumando pasa restando. Eso no aplica, eso no existe de hecho. Lo que está haciendo uno es sumar el inverso aditivo de menos, bueno, el inverso aditivo de uno a ambos lados para conservar la igualdad. Eso es lo que uno está haciendo. ¿Ya? En general siempre está como esta noción de que el uno va caminando hacia el otro lado, pero no, de hecho uno está haciendo esto justamente para respetar esto, que es la igualdad. ¿Ya? Y también tenemos la identidad. Bueno, la identidad es una definición que nosotros ya vimos anteriormente, así que no es necesario volver a repetir que una identidad es un tipo de igualdad con variable algebraica. ¿Ya? Y bueno, verifica esto también, verifica este tipo de propiedades. Ya, entonces, ya que vimos eso, nosotros podemos decir una ecuación es una expresión que involucra variables algebraicas que esta variable algebraica posteriormente después nosotros lo vamos a llamar variable independiente, ¿ya? De paréntesis, variables independientes que dan solución, que dan solución a una expresión en general. Esa es una ecuación como tal. Entonces, si nosotros los podemos buscar ecuaciones, podemos tener una ecuación polinomial de grado enésimo. Por dar un ejemplo. Ejemplo, ecuación polinomial de grado enésimo. Enésimo. Entonces, si este polinomio P de X, uno lo escribe como a sub 0 más a sub 1 por X más a sub 2 por X cuadrado más punto 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 más a sub n por X a la n es igual a 0. Ese polinomio es un polinomio de grado enésimo. ¿Quién indica el grado del polinomio? La variable independiente.
Y de hecho, aunque no se vea, esto tiene un x a la cero que sería uno. Y uno por a sub cero sería a sub 0. ¿Ya? Eso. Eh, ese sería un polinomio de grado Nassier. Em, ¿Cuál es la ventaja de esto? Y de hecho esto tiene una interpretación gráfica, que lo vamos a ir vinculando para que después no llegue la materia de golpe. Entonces, esto es la intersección con el eje de la variable independiente. Entonces, si nosotros tenemos un plano cartesiano que, como les digo, lo vamos a estar estudiando más adelante, pero para dar una noción, si este, por ejemplo, es el plano cartesiano, y esta es la variable independiente, entonces el eje de la variable independiente va a ser ese. ¿Ya? Y bueno, este es el polinomio que depende de la variable independiente, que va a ser el resultado que va a tener. Que bueno, también por notación se suele escribir y. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la gracia de esto? Es que este polinomio uno lo puede graficar. eh, y puede que tenga n soluciones reales y puede que no tenga n soluciones, inclusive puede que no tenga ninguna, o puede que tenga una sola. Puede que sea similar, puede que sea un polinomio incluso oscilante. ¿Ya? Eh, y pongamos que esto es A y B. Entonces, fíjense, en ese rango este polinomio puede ser pongamos que sea un polinomio de grado 11. Entonces, es un polinomio de grado 11. Pero fíjense cuántas soluciones podemos tener. Podemos tener una, podemos tener dos, podemos tener tres, podemos tener cuatro. Acá, entre comillas, también pasa algo, ¿ya? En especial en las partes de valle. Aquí pueden haber soluciones, pero no son reales, son soluciones en el campo complejo. Puede, ¿ya? En general me da la intuición ya donde es curva la función, es cóncava. Eh, pero como les digo, si bien es un polinomio de grado 11 tiene cuatro soluciones reales solamente. Entonces, la idea es que uno vincule esto. Cada vez que nosotros tenemos que este polinomio p es igual a cero, está buscando esto, esas soluciones, como forma de interpretación gráfica. Ahora hay que saber resolverlas, porque una cosa es saber gráficamente lo que está pasando, poder interpretarlo, y otra cosa es poder resolverlo. Así que vamos con nuestro primero. Entonces, primero, ecuación de primer grado. Es una ecuación bien simple. Ecuación de primer grado. Es una ecuación bien simple que nosotros podemos establecer una forma general. Entonces, de forma general, esta ecuación es del tipo, la voy a ir escribiendo con color azul. Ax más b es igual a cero. Ya, esto sí tiene una condición. Tiene la condición de que a tiene que ser distinto de cero. Esto sería lo mismo que uno diga, a pertenece a los reales menos el cero. Son equivalentes, ¿ya? Entonces, como uno tiene esto, uno dice que a es distinto de cero, esta ecuación es válida. Porque si A fuera distinto de cero, lo que tenemos ahí básicamente sería una expresión como tal. Sería una igualdad en específico, donde B es igual a cero. ¿Ya? Distinto a este caso. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que nosotros despejemos esta expresión. Entonces, si nosotros sumamos, por ejemplo, el inverso aditivo de B a ambos lados, esto nos va a quedar AX más B menos B es igual a menos B. Eso de ahí es cero. Por ende, esto nos va a quedar AX es igual a menos B. Ahora uno puede multiplicar uno sobre A a ambos lados, porque A es distinto de cero. Fue la condición que nosotros establecimos. Entonces va a quedar
uno partido en A por X es igual a menos uno partido en A por B. Eso de ahí sería uno. Y uno por X sería X. Por lo tanto, X es igual a menos B sobre A. Esa es la solución. ¿Ya? Este tipo de ecuaciones, como les digo, son bien simplecitas de resolver. No requieren que nosotros hagamos un mayor trabajo. Gráficamente, interpretarlo va a ser igual que el caso anterior. Entonces, gráficamente, esto satisface la función lineal, ¿ya? Em, Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos una función de este tipo, con color ya, en naranja, y esta, por ejemplo, sería la función, no sé, f de x es igual a x más b para a distinto de cero. Cuando uno busca la solución, lo que uno está haciendo está parado acá. Ese es x y ese f de x. Acá está parada la solución, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que en esa parte, de hecho, gráficamente, si se fijan, acá va a ser uno 2 3 va a ser el valor de f de x, pero acá f de x vale cero. Si f de x vale cero, les va a quedar la forma ax más b es igual a cero. Ah, y ahí vienen las ecuaciones. Justamente de ahí nacen las ecuaciones. Y bueno, este resultado nosotros ya lo tenemos, que sería el puntito menos b sobre a. Que la solución también se puede escribir como de la forma x, y es igual menos b sobre a, cero. ¿Ya? Por si le entran las dudas, cómo se podría escribir como par ordenado, etcétera, ahí se puede. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, más que nada de ecuaciones de primer grado no podemos desglosar más porque es esto, no es nada más, es súper simple. Eh, Pueden haber casos, por ejemplo, que tengan valor absoluto. Ahí las cosas ya no se vuelven tan simples, tenemos que aplicar la definición de valor absoluto. Eh, a ver, voy a dar un ejemplo solamente y avanzamos. Ejemplo. El ejemplo lo estoy escribiendo con azul. Con ese. Ejemplo. Resuelva y determine la solución de la siguiente expresión. X menos 3 es igual a 2. Solamente por dar un ejemplo acá. En este caso, aplicando definición de valor absoluto, tenemos dos casos. Primer caso, donde esta expresión sea positiva, porque sabemos que el valor absoluto, eh, bueno, la propiedad de valor absoluto nos dice que vamos a tener que el valor absoluto de alfa es igual a beta, si y solo si a alfa es igual a beta o a alfa es igual a menos beta. Entonces, aplicando esa misma definición, entonces esta es la definición de valor absoluto, de valor absoluto, nos vamos a quedar con dos soluciones. Una que satisface al lado positivo, entonces por lado positivo, por lado positivo, eso es igual a eso, que es lo que lo está dictando la definición. Entonces, x menos 3 es igual a 2. Podríamos sumar 3 a ambos lados y esto lo va a quedar. X menos 3 más 3 es igual a 2 más 3. Eso de ahí es cero. Por lo tanto, x es igual a 2 más 3, que sería 5. Ya, esa es la primera solución. Por otro lado, tenemos el lado negativo. Por lado negativo, nos dice que alfa es igual a menos beta. Entonces nos va a quedar que x menos 3 es igual a menos 2. También podemos sumar 3 a ambos lados. Nos va a quedar x menos 3 más 3 es igual a menos 2 más 3. Eso de ahí es cero. Por lo tanto, x es igual a 3 menos 2, que sería 1. De ahí nosotros podemos decir el conjunto solución, que esta es una solución y esta es otra. X es igual a la intersección
de ambas soluciones. Que esto se suele anotar así, como 1 y 5. Ese corchete indica que estos son elementos solamente, ¿ya? O sea, el elemento 1 y el elemento 5 satisfacen. De hecho, podríamos comprobar. Esto nos va a quedar. Vamos a comprobar la identidad, de hecho. Nos va a quedar. Valor absoluto de 1 - 3 sería valor absoluto de -2, que esto sería 2. Listo. Eso está listo. Y con 5. Valor absoluto de 5 - 3, eso sería valor absoluto de 2, que es igual a 2. Y también se comprueba. ¿Ya? Eso sería con valor absoluto. Es eh, engorroso porque es primera vez que quizá lo están viendo. Pero vamos a darle una clase especial a valor absoluto. Porque las propiedades de valor absoluto son un poco más extensas que solamente esto. Esto, la definición de valor absoluto, esto pero es para ecuaciones solamente, para valores que nosotros concretos tengamos que buscar, o sea, para esto. Eh, pero cuando nosotros lleguemos en ecuaciones, vamos a desglosar completo el valor absoluto y ver lo que está pasando con él. ¿Ya? Ya. Ecuación de primer grado, vamos con ecuación de segundo grado. 2. Ecuación de segundo grado. Ya, una ecuación de segundo grado, de forma general, se ve de la siguiente manera. Entonces, de forma general, se ve así. Ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Ya, esa es la forma general de la ecuación de segundo grado. De hecho, voy a hacer lo mismo con la primera regla. Ah, no, pero si está ahí. La pregunta es cómo se soluciona y qué condiciones tiene. La primera condición es que a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si a fuera igual a 0? Si a fuera igual a 0, esto sería 0. Por ende, nos va a quedar una ecuación de primer grado, que tendría una solución. ¿Ya? Eh, Esa es la gracia de la ecuación de segundo grado. Entonces, ¿cómo se soluciona? Y aquí nosotros vamos a empezar a aplicar axiomas porque vamos a encontrar una solución. Entonces, eh, vamos a encontrar su solución. Voy a hacer esto un poquito más porque no me gusta dar la vista ahí. Entonces, al ser demostración tenemos que ser rigurosos. Y vamos con el método axiomático. ¿Ya? Entonces tenemos la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Si solo si, eh, por ejemplo, podríamos multiplicar por 1 sobre a ambos lados. Bueno, cualquier cambio que hagamos acá va a ser 1 sobre a por 0. Y ya sabemos que a es distinto de 0. Así que nos va a quedar x cuadrado más bx, bueno, b sobre a, más b sobre a, por x más c sobre a, es igual a 0. ¿Qué es lo que hicimos acá? Multiplicamos por el inverso multiplicativo de 1 sobre a. Entonces, el elemento inverso. Acá nosotros vamos a estar saltándole un poco ese formalismo tan estricto que tiene Axioma porque nosotros queremos encontrar solución. ¿Ya? Eso no implica que no requiera un formalismo. ¿Qué más podemos hacer acá? Por ejemplo, tenemos el neutro multiplicativo. Entonces, esto va a ser x cuadrado más 1 por b sobre a por x más c sobre a es igual a 0. Y si tenemos neutro multiplicativo, también podemos tener neutro aditivo. Más c sobre a es igual a 0. Elemento neutro. Ya. Ese 1 de acá, acá y acá, vamos a hacer cambio. Ese 1 lo podríamos reescribir como 2 sobre 2. Entonces lo va a quedar x cuadrado más 2 por b sobre 2a, porque bueno, básicamente es 1 y podemos multiplicar solamente fracciones por x más 0. Fíjense lo que nosotros tenemos acá.
Esto se parece a un producto notable. Eh, Vamos a subir. Mira, acá está. El primero que nosotros demostramos. ¿Qué producto notable? A este. ¿Qué nos dice? X más y al cuadrado sería el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ah, ya, ya. Y fíjense lo que tenemos acá. Tenemos el primero al cuadrado más 2 por el, bueno, el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado nos falta. Pero tenemos el elemento, el neutro aditivo. Ese neutro aditivo lo podemos transformar. ¿Cómo? Como b sobre 2a al cuadrado menos b sobre 2a al cuadrado. Eso es cero. Eso de ahí es equivalente al cero. Y eso de ahí es equivalente al uno. Más c sobre a es igual a cero. Solamente lo reescribimos, ¿ya? Lo reescribimos de una manera súper conveniente, eso sí. ¿Por qué? Porque fíjense que esto ahora los da paso netamente para usar el producto notable. Entonces, esto de ahí sería lo mismo que decir x más b sobre 2a al cuadrado, que es un producto notable, menos b cuadrado sobre 4a cuadrado, que sería el desarrollo de esto, más c sobre a es igual a cero. Pero eso también lo podemos reescribir c sobre a por 1. O sea, nuevamente tenemos el elemento neutro. ¿Por qué ese 1? Porque fíjense, ese es 4a por a. 4a por a. Y aquí solamente tenemos a. Entonces podríamos reescribir ese 1 como 4a sobre 4a, porque a distinto de cero. Por lo tanto, esto nos va a dar x más b sobre 2a cuadrado menos b cuadrado sobre 4a más c por 4a sobre 4a por a sería 4a cuadrado. Solamente suma de fracciones, ¿ya? Suma de fracciones. Entonces, suma de fracciones. Acá. Conservamos el denominador y listo, ¿ya? Entonces, esto nos va a quedar x más b sobre 2a al cuadrado. Y esto lo podríamos reescribir así. eh, Menos, bueno, este era más c sobre a, sí, perfecto. Menos, y aquí nosotros podríamos dejarlo como b cuadrado menos 4a por c dividido en 4a cuadrado, que sería lo mismo que 2a cuadrado. ¿Por qué lo reescribimos así? Porque fíjense, ese menos lo daría menos b, perfecto. Y menos por menos, en ese caso el inverso de 4ac lo daría 4ac. Perfecto, todo bien. Bueno, en este caso, como les digo, aquí faltan un montón de pasos. Por ejemplo, que aquí hice conmutatividad, que después distribuí, etcétera, ¿ya? Podríamos sumar b cuadrado menos 4ac sobre 2a cuadrado a ambos lados. Entonces esto lo va a quedar x más b sobre 2a cuadrado menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a cuadrado más b cuadrado menos 4ac sobre 2a cuadrado, b cuadrado menos 4ac sobre 2a cuadrado. Eso de ahí es cero, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Va a quedar x más b sobre 2a al cuadrado es igual a b cuadrado menos 4ac sobre 2a cuadrado. Ya, fíjense que estos son netamente expresiones. Bueno, en este caso una ecuación. Esta ecuación, si bien está al cuadrado, nosotros podríamos aplicar raíz. Nos va a quedar, si aplicamos raíz acá, nos va a quedar valor absoluto, porque nosotros no sabemos cuánto vale x.
más b sobre 2a es igual a la raíz de b cuadrado menos 4c dividido la raíz de 2a cuadrado. Cualquier número al cuadrado es positivo. Entonces ese resultado de por sí es positivo. Por ende podemos simplificarlo como 2 por a. Porque bueno, la raíz de eso es positiva. Ya. Entonces, como tenemos valor absoluto, tenemos que aplicar la definición que nosotros vimos acá. Nos dice que hay un caso positivo y hay un caso negativo. Entonces, por definición, nos va a dar x menos b sobre 2a es igual a la raíz de b cuadrado menos 4c dividido en 2 por a. Y por el otro lado tenemos x menos b sobre 2a menos, porque el otro caso era x es igual a alfa, que eso le iba a dar que x era igual a alfa o x era igual a menos alfa. ¿Ya? Porque ambos cumplen con esa condición. Menos la raíz de b cuadrado menos 4c dividido en 2 por a. Y en ambos casos podríamos pasar, podríamos sumar b sobre 2a a ambos lados. Entonces acá nos va a quedar que sx1 es igual a b más la raíz de b cuadrado menos 4c dividido en 2 por a. Y al otro lado nos va a quedar que b menos la raíz de b cuadrado menos 4c dividido en 2 por a. Hay una forma que es bien informal, de hecho, de poder reescribir este tipo de resultados. Em, Cuando uno tiene esto, x es igual a alfa, nosotros ya sabemos qué va a pasar. Pero hay gente que lo suele reescribir así, más menos alfa, ¿no? Es un poco informal, pero funciona bien. Entonces, por simplificación, fíjense, la solución van a ser ambas. O sea que x es igual a x1, x2. Ya. Pero, entonces nosotros podemos agrupar esto, ya que solamente nos cambia el signo acá, en la raíz. Entonces, por simplificación, x es igual a b más menos la raíz de b cuadrado menos 4c dividido en 2 por a. Y a esto como tal se le conoce como ecuación general o ecuación de Pascal. Yo en general le suelo llamar Pascal. Entonces, ecuación de Pascal. Entonces, ya que nosotros tenemos la ecuación de Pascal, ¿para qué nos sirve? Primero que nada para encontrar solución. Para ecuaciones de tipo, em, no sé, por ejemplo, x cuadrado más 4x más 16 es igual a 0. Ya, eso igual está complicado. Bueno, si es que nosotros seguimos este paso estructurado, de igual manera vamos a encontrar la solución, ya que 16 se puede descomponer como 2 por 2 por x, y 16 lo podemos descomponer como 4 más 12 es igual a 0. Eso va a ser, esto de acá es producto notable, así que va a ser x más 2 al cuadrado, porque agrupaste 4, más 12 es igual a 0. Bueno, y de ahí ya se encuentra la solución por sí sola. Bueno, este también es el eje de simetría. Pero el tema es que, aquí voy con esto, que esto simplifica algunos cálculos. No siempre es óptimo ocupar la ecuación cuadrática. Pero la ecuación cuadrática trae un problema a analizar. Esto deja un problema a analizar. Fíjense que estos son los coeficientes solamente. Incluso son los tres. B, A y C.
Esos tres coeficientes son los coeficientes de la ecuación cuadrática. Pero, ¿qué pasaría con la raíz? Nosotros tenemos condiciones explícitas para que la raíz pertenezca a los reales, para que sea cero. ¿Qué pasaría si es que fuera menor que cero también? Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, esto nos deja un problema a analizar llamado problema de discriminante. Discriminante, que se suele anotar con una delta. Entonces, delta es igual a b cuadrado menos 4ac. Y es bastante preciso analizar justamente lo que está pasando en la raíz. Entonces, ya que tenemos el discriminante, los podemos situar en algunos casos. ¿Ya? Primer caso. Entonces, si el discriminante es mayor que cero, entonces la ecuación posee dos soluciones, x1 y x2, que pertenecen a los reales, y además x1 es distinto de x2, o sea, son dos soluciones distintas. Esto es una ventaja que los trae en análisis de discriminante, que los puede ayudar en muchos problemas para no intentar factorizar un poco la fuerza, sino que de inmediato mirar el discriminante y decir, ya, esto no tiene solución, no lo voy a resolver. ¿Ya? Segundo caso. Entonces, si el discriminante es igual a cero, entonces la ecuación posee dos soluciones, x1 y x2, que pertenecen a los reales, pero x1 es igual a x2. O se dice solamente que tienen una solución. Eh, ¿Por qué? Fíjense, si es que nosotros tomamos esta ecuación, x1, 2 es igual a menos b más menos la raíz de cero dividido en 2 por a. La raíz de cero es cero. Por ende, menos b más cero sería menos b y menos b menos cero sería menos b. Esto sería lo mismo que decir menos b sobre 2a. Eh, bueno, eso también es parte de la simetría, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Si se fijan, en este caso solamente tenemos, entre comillas, una solución. La verdad es que tenemos dos soluciones. Menos b más cero y menos b menos cero, pero eso no cuenta. ¿Ya? Eh, estas dos cositas tienen interpretación gráfica, tanto como si el discriminante es mayor que cero, como si igual a cero. Esto posee interpretación gráfica. ¿Ya? Esta interpretación gráfica, nosotros vamos a tomar el plano cartesiano de nuevo y vamos a tomar esta ecuación cuadrática que nosotros dejamos acá. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, voy a poner acá, para el primer caso y para el segundo caso. Entonces, para el primer caso vamos a tener esta ecuación, vamos a tener este plano x y f de x, o y también. Y bueno, dijimos que tenía dos soluciones, así que puede ser en cualquier lado. Por ejemplo, acá. Ahí hay una solución y acá está la otra solución, tal que el discriminante es mayor que cero. Para el segundo caso, podríamos empezar a analizar acá. Vamos a cambiarle el nombre. Este va a ser g de x ahora, que lo dibujamos con este color morado. Para el segundo caso dijimos que solamente posee una solución y puede ser esa solución perfectamente acá.
ejemplo, acá puede estar, ahí va a estar x, 1,2, porque es igual, ¿ya? Bueno, nosotros ya sabemos que eso vale menos b sobre 12. Ya. Es una ventaja de poder hacer un análisis gráfico. Pero también tenemos un tercer caso. Dijimos que pasaría, bueno, en este caso si es que es igual a cero, pero ¿qué pasaría si es que el discriminante, te le voy a poner un asterisco, dos asteriscos, ya que son los gráficos, ¿qué pasaría si el discriminante es menor que cero? Si el discriminante es menor que cero, uno dice que no posee soluciones que pertenezcan a los reales. Pero que pertenezcan a los reales no significa que esas soluciones no existan, solamente que no están en los reales. Esas soluciones están en el campo complejo, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a tomar este mismo gráfico, ¿ya? Ese. Eh, X y este vamos a poner h de x o y, ¿ya? Uno al graficar este tipo de ecuaciones se suele ver así. Entonces, en efecto, no tiene dónde corta el eje X, por ende no tiene solución en los reales, pero sí en el campo complejo. Entonces, si uno esboza este gráfico lo vamos a recortar. Ahí está. X y el otro lo vamos a hacer acá. H de X. Entonces, acá está ese. Entonces, tenemos esto como tal. Eh, ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar este plano, porque recordemos que el plano de Argand es el plano de los reales interceptado con el plano de los complejos. Entonces, si uno dibuja básicamente líneas de flujo acá, este plano efectivamente uno lo puede levantar. Y lo vamos a hacer así. Y va a atravesar el campo y va a volver a bajar, pero con una curva. Entonces, si se fijan, estas intersecciones siguen estando ahí. Este le voy a poner Z, parte imaginaria. Y este de hecho debería ponerle Z, parte real. Ahí están las soluciones, ¿ya? Ahí está el X1 y ahí está el X2, que están dentro del número imaginario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como sabemos que esta parte del discriminante va a ser menor que cero, podríamos decir x1,2 es igual a menos b más menos la raíz, y esto va a ser un número negativo, así que podemos escribirlo así. Menos 4ac sobre 2 por a. Entonces, si el discriminante es menor que cero, menos el discriminante tiene que ser mayor que cero. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos sacar esto de la raíz. Entonces, entre comillas, por simplificación solamente, en este punto, esto se puede escribir como la raíz de menos uno. Eh, no, no es así ya, pero no importa. Tenemos la raíz de menos uno y esto lo podemos asociar como la unidad imaginaria, que esto satisface la ecuación x cuadrado más uno es igual a cero, ¿ya? Y en realidad esto viene de la forma x cuadrado es igual a menos uno. Esto es como una sobresimplificación en realidad, por y. Y ahí tenemos las dos soluciones que efectivamente sí se pueden representar y estarían acá, ¿ya? Esas serían nuestras dos soluciones representadas. Pero en este caso pertenecen al campo complejo, que pertenecen a los números complejos. Que ahí tiene una parte real y aquí tiene una parte dictada por los números imaginarios. Ahí tienen la unidad imaginaria. Eh, Eso. eh, Respecto a las soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver algunas propiedades de raíces, ¿ya? Entonces, además, estas raíces poseen algunas propiedades.
¿De qué sirven estas propiedades en el análisis? De nada. De hecho, no tienen mayor implicancia, eh, salvo, por ejemplo, encontrar el punto medio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros queremos encontrar la división acá, la mitad, uno puede decir, estas son las sumas de las raíces dividido en 2, que sería el punto medio. Em, ¿Y qué pasaría con la suma de las raíces? Y ahí vamos a ver, miren. Entonces, primero, x1 más x2 sería efectivamente menos b más la raíz del discriminante sobre 2 por a más menos b menos la raíz del discriminante sobre 2 por a. Fíjense que la raíz del discriminante con discriminante se los va, y esto los va a quedar. Menos b sería menos 2b sobre 2 por a. Y eso lo daría menos b sobre a. Menos b sobre a. Entonces, si yo encuentro la mitad del punto medio, entonces, así, el punto medio, podríamos decir que el punto medio sería x1 más x2 dividido en 2. Esto sería lo mismo que menos b sobre 2a. Así el punto medio es el eje de simetría. Entonces fíjense que a partir de este análisis pudimos llegar ya al eje de simetría. Que el eje de simetría para el discriminante igual a 0 calza con eso. Y aquí el punto medio también. Y fue lo que hicimos básicamente al factorizar. Que la solución de esto sería el eje de simetría, o sea, el punto medio. Ya. Entonces, bueno, asimismo el vértice se define de la siguiente manera. El vértice va a ser un punto tal que va a ser la división, o sea, el punto medio. Y la función, bueno, después vamos a ver esto, pero la función evaluada en el punto medio. Que eso tiene un resultado que sería menos el discriminante sobre 4a, pero da lo mismo. O de otra forma sería lo mismo que decir menos b sobre 2 por a y la función cuadrática evaluada en ese punto. ¿Ya? Esa sería la división. Em, y segundo, la multiplicación de raíces. X1 por X2 lo darían C sobre A. Bueno, si ustedes multiplican las raíces, de hecho vamos a hacerlo acá, ya que no quiero hacerlo abajo. Si ustedes multiplican las raíces X1 por X2, fíjense que ahí les va a quedar abajo 4A cuadrado. Arriba, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar B por B cuadrado. Más menos raíz, esto es la suma por su diferencia. Y les va a dar eso al cuadrado, que sería el discriminante. O sea, menos el discriminante, que sería B cuadrado más 4AC. Ese con ese se los va y les va a quedar 4AC sobre 4A por A. Y se los va a quedar C sobre A. Bueno, pueden hacerlo un poco más con calma ustedes. ¿Ya? Como un memorándum para esto, memorándum, hay gente que dice que la suma y la multiplicación se escribe como el menos vaca. La suma sería B sobre A y la multiplicación sería C sobre A, menos vaca, o la vaca negativa, también suelen llamarlo. Esto es solamente una mnemotecnia que nosotros podemos ocupar. Eh, ahora sí, ya. Con esto ya analizamos toda ecuación cuadrática, pero vienen preguntas. ¿Solamente están las ecuaciones cuadráticas? Y la verdad es que no. Eh, hay ecuaciones que tienen mayor grado, de hecho, de tercer grado, a partir de tercer grado, las soluciones pueden ser reales o pertenecientes al campo de los complejos. Y esto varía mucho de la ecuación en ecuación que nosotros estemos ocupando. Puede ser una que las tres soluciones sean reales, puede ser alguna que una solamente sea real y puede haber algunas que no tengan ninguna.
¿ya? Entonces, hay formas de reducir algunas expresiones comunes como las fórmulas de Cardano-Tartaglia y ocupar los teoremas de Cardano para ello. Y hay otras formas computacionales para poder encontrar estas soluciones. Y esto es como un pequeño adelanto que les voy a dar. Otra manera de determinar las soluciones es ocupar computación numérica o métodos numéricos también les dicen. En específico el que vamos a ver se llama Newton-Raphson, como un adelanto. ¿Por qué se lo enseño? Porque es un método que es simple, es entretenido de hecho, y les permite saber harto. Y funciona para cualquier polinomio. Entonces, Newton-Raphson es un método numérico que haya soluciones mediante el método del punto fijo. Mediante un punto fijo. Es decir, nosotros tenemos que darle un punto de comienzo, que es un punto X sub 0 en general. Ya, comienza de acá y empieza a buscar las soluciones. Eh, ¿Cómo lo hace Newton-Raphson? Este método es el siguiente. ¿Ya? Este método es un método de sucesión que ocupa los términos anteriores. Por ejemplo, este método se establece de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un polinomio p de x, y no solamente un polinomio, podemos tener una función cualquiera, que sea lineal o no lineal, porque hay ecuaciones no lineales como por ejemplo e a la x más el seno de x por el logaritmo natural de x es igual a cero. Newton-Raphson también puede encontrar soluciones de eso, así que es un método que es bien fuerte para poder hacer análisis. Este método de la siguiente manera: x sub n más 1 es igual a x sub n menos el polinomio evaluado en ese punto sobre la derivada del polinomio en ese punto. Estoy haciendo netamente introducción de contenido, porque de momento ni siquiera sabemos que es una derivada, ¿ya? Eh, pero les explico esto para que vean que hay cosas un poquito más allá. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Gráficamente, si uno tiene un gráfico, por ejemplo, ese, yo voy a hacer una extensión chiquitita acá. Y por ejemplo, tenemos esta función, o así, o a ver, ya tenemos esa función, que lo vamos a llamar p de x. Entonces, lo que hace este método es comenzar a buscar los puntos próximos a los que nosotros partimos y comenzar a evaluar. Y si se fijan, esto básicamente es una ecuación de la recta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a partir de un punto, no sé, pongamos acá. Ahí está el puntito x sub 0. Entonces, ese punto nosotros lo vamos a evaluar en la función. La función va a hallar donde está su imagen mediante recursión y va a buscar este punto acá, este punto recursivo. Y tendríamos el punto x sub i más 1, x sub 0, x sub 1. Posteriormente va a buscar otro punto acá y va a llevarlos a este. Bueno, ahí depende de cómo esté la recta. Los puede llevar a ese punto, que es un x sub i más 2. Posteriormente podemos tener un tercer punto que los va a llevar a ese. Sería un x sub i más 3. Y si se fijan, cada vez se van aproximando un poquito más a la solución. Punto, punto, punto.
Entonces, este no es un método que yo les puedo decir, este es un método preciso, es un método bueno, de hecho tiene una convergencia como tal, pero es un método numérico, y eso quiere decir que trabaja con soluciones numéricas. Nosotros no vamos a encontrar la solución exacta, vamos a encontrar una aproximación según cuánto es el error que nosotros queremos, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de comparación y con eso terminamos. Entonces, ejemplo. Vamos a trabajar con la siguiente función. X cuadrado más x menos 6 es igual a cero. Primera parte, vamos a trabajar con el método analítico. Analítico. Entonces, el método analítico, ¿qué nos dice? Esto se puede factorizar como x más 3 y x menos 2. Entonces, es igual a cero. Entonces, de inmediato tenemos las soluciones, que las soluciones serían menos 3, ya que, bueno, menos 3 nos va a dar cero y cero por esto sería cero. Y 2, ya que, bueno, si x es igual a 2 sería cero por esto y sería cero. ¿Ya? Se fijan, súper rápido esto. También podemos ocupar el método, eh, el análisis numérico. Entonces, analítico computacional, o numérico, de hecho me gusta llamarlo. Si la función que nosotros definimos es esa, x cuadrado más x menos 6, y la derivada en ese punto sería, bueno, esto es un adelanto nomás como les digo, 2x más 1, entonces podemos plantear el siguiente método. X sub n más 1 es igual a x sub n menos la función que los decía, la función dividido en su derivada, o sea, x sub n cuadrado más x sub n menos 6 dividido en 2x sub n más 1. Ya, ahí tenemos el método numérico. Ya, ahí está planteado. Ahora nosotros tenemos que plantear un método, un punto fijo. Entonces, el punto fijo es, por ejemplo, no sé, partamos de 1, x es igual a 1, y vamos a plantear dos, uno, y vamos a plantear el otro, que no se podría ser menos 5. Y fíjense que este método es tan bueno y que hasta se puede escribir en calculadora, como lo vamos a ver ahora. Miren. Entonces, ahí tenemos la calculadora. Entonces, el punto que nosotros cogimos, ese puntito número uno acá, nosotros lo vamos a escribir como un x sub 0, o sea, uno es igual. Y ahí queda guardado, ¿ya? Ahí queda guardada esta variable. Y ahora posteriormente uno dice, vamos a notar esto, pero ahora x sub n pasa a ser la variable answer, o sea, eh, esa flechita, porque miren, answer es igual y queda guardado uno, ¿ya? La calculadora tiene memoria, así que nos permite hacer esto al igual que Excel o Python. Entonces, x sub n ahora pasa a ser answer. Entonces, tenemos answer menos y fracción. Tenemos answer cuadrado más x sub n menos 6 dividido en 2 por x sub n más 1. Fíjense, al darle igual, nosotros partimos de un x sub 0, que lo voy a ir anotando acá abajito, miren. Partimos de un x sub 0 es igual a 1. Ahora al darle igual estaríamos jugando con un x sub 1, porque ahora sería, en vez de n sería 0. Así que tendríamos x sub 1 es igual a x sub 0 menos x sub 0 cuadrado más x sub 0 menos 6 es igual a 2 por x sub 0 más 1. Si se fijan, vamos a obtener x sub 1. Y posteriormente a obtener x sub 1, si n vale 1, podríamos reemplazar acá. Tendríamos x sub 2 y ahí, por eso se llama iterativo, ¿ya? Ahora, con un x sub 1, fíjense. Con un x sub 1 lo daría 7 tercios, que lo voy a escribir como decimal. 2,33. 2,33333. Sí, voy a escribir. Démosle igual de nuevo, mira. Con igual nos daría
con un x sub 2 nos da 2,01960. Con un x sub 3 nos daría 2,0007. Y ya con otro ya debería converger a 2. Entonces con x sub 4 nos daría 2. Ahí tenemos la primera solución. ¿Para qué pasaría si es que lo planteamos con menos 5? Vamos a ver cuánto se demora en converger. Y ahí está el x sub 0. Entonces tendríamos, eh, ¿cómo lo decía el método? Nos decía x sub n cuadrado más x sub n menos 6 dividido en 2 por x sub n más 1. Entonces, x sub 0, este vamos a ponerle x gorro, ya que el otro. Es igual a menos 5. X sub 1 vale 3,44. Menos 3,44444. Un x sub 2 los daría menos 3,03354. Un x sub 3 los daría menos 3,00022. Un x sub 4 los daría ya prácticamente cero. Ya bueno, ya el x sub 5 converge. Y aquí lo mismo, un x sub 4 los daría menos 3. Que justamente son las soluciones que nosotros determinamos por la forma analítica. Miren, menos 3, 2, 2, menos 3. Entonces, ambos son válidos, pero va a depender netamente de lo que nosotros estemos haciendo. Como les dije, esto es un adelanto de que no solamente podemos resolver ecuaciones de forma analítica, sino que también hay forma numérica. Pero para eso hay un curso de métodos numéricos y ese curso al menos hay que saber toda la base, o sea, cálculo, saber integrar, saber derivar, creo que también se estudia derivada numérica, saber ecuaciones diferenciales, saber varias variables, porque también se resuelven ecuaciones diferenciales parciales. Es un curso entretenido. Ya, bueno, y voy a anotar esto y terminamos. Entonces, de solución a la iteración 5 x1 es igual a menos 2, o sea, menos 3, y x2 es igual a 2. Bueno, entonces, eso.